¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos, como siempre, el programa en vivo y en directo aquí en la red. Esta vez nos acompaña el diputado del PPD, Daniel Farcas. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Diputado, hay una imagen bien dura que aparece hoy día en todos los portales y que lo involucran a usted. Yo quiero que la miremos y después opinemos sobre ella. Veamos. Ahí está la imagen, es usted que empuja al diputado Vlado Mirosevic, ahí se nota, y después como que le pide explicaciones de alguna manera, algo dice usted, no tiene audio esa imagen, pero, diputado, ¿tiene algún tipo de explicación, algo como eso, que es una agresión? Bueno, mire, la verdad, he tenido una semana un poco difícil, así que quizás está un poco irascible, pero tengo una hija hospitalizada, pero la verdad este es un conflicto que viene hace 2 años, desde que entramos en el hemiciclo. Yo he tenido, por desgracia, la oportunidad de haber sido increpado, injuriado, caído en blasfemias, también amenazado, e incluso he tenido que arrancar de Vlado Mirosevic y su jefe de gabinete alguna vez en las escaleras del Congreso. Por lo tanto, esta fue la gota que rebalsó el vaso. Hay una agresión anterior, verbal, del diputado Mirosevic cuando va subiendo justamente esa escalera, y ahí es cuando baja. Pero en todo caso, yo creo que no tiene justificación. Yo por eso después fui a pedirle perdón al diputado Mirosevic y a decirle en realidad que dejáramos esto en el pasado, porque los conflictos que hemos tenido no tienen ninguna importancia en relación a las personas que nosotros representamos, y fundamentalmente porque creo que las cosas relevantes que hacemos en el Congreso se ven empañadas por cosas como estas, que yo mirándolas me doy cuenta claramente que no van en el sentido correcto, que no tienen ninguna justificación, y por eso justamente hablé con él y di desde mi punto de vista por superar el conflicto, y espero no ser parte más ni de amenazas ni de agresiones, y que trabajemos como se debe en el Congreso. Ahora, cuando usted dice que el diputado Mirosevic algo le dijo algún garabato, Pero yo creo que a esta altura da lo mismo. Yo creo que no hemos dicho muchas cosas con el diputado Mirosevic, y las agresiones, como yo digo, han sido mutuas, pero yo creo que rebasó el vaso, esta gota quizás, el hecho de que no sale el video, porque es un video que seguramente está editado desde ahí. Sí, no tiene audio además, así no tiene audio, pero yo creo que lo importante es que colocarle un contexto, porque siempre este video, valga la redundancia, aunque parezca increíble decirlo, pero es más bien una foto de un momento. Pero acá han habido muchas agresiones y yo he sido paciente. Probablemente esta semana, como le comentaba anteriormente, estoy un poco más irascible porque he tenido 2 de mis hijos hospitalizados y eso me tuvo un poco más vulnerable. Pero en todo caso pido disculpas por la agresión, y creo que no corresponde, y sobre todo no corresponde por la gente que nosotros representamos, ¿no? Porque yo trabajo de lunes a domingo, en las ferias, en los consultorios, en todos los lugares donde le corresponde un diputado, y claramente creo que deberíamos estar hablando de las cosas por las cuales ayer justo estuvimos viendo, por ejemplo, un proyecto de acuerdo para que los sueldos y salarios mínimos sean iguales a las pensiones mínimas de nuestros adultos mayores, para que tengamos mejor seguridad ciudadana, etc. Diputado, vamos a entrar a otros temas de actualidad, pero esto escaló de alguna manera, porque el diputado Vlado Mirosevic, que lo subió además en las redes sociales, en la hora de incidentes, que es esta hora donde los parlamentarios libremente pueden exponer ideas, anunciar proyectos, en fin. Sí. En la Cámara, él hizo una denuncia pública en contra suya. Dijo que usted permanentemente lo hostigaba y que él iba a poner estos antecedentes en poder de la Comisión de Ética. Y lo dijo desde el hemiciclo. Y es una acusación súper dura. Muy dura. Es curioso. Es curioso, mire, yo la verdad no estaba en ese momento porque estaba con el superintendente de bancos para colocar las cosas en contexto. ¿Por qué? Porque además él dijo, yo se lo diría a la cara, pero el diputado Farcas no está acá, dijo. No, justamente yo creo que él aprovechó que yo no estaba, pero bueno, yo estaba con el superintendente de bancos preocupado porque justo estamos 18 y el próximo 18 de septiembre espero que no tengamos los problemas que tuvimos el año pasado con los cajeros automáticos. En eso estaba, así que por eso llegué tarde hoy día al Congreso. Pero mire, evidentemente yo creo que aquí él se confunde, probablemente no tiene claras las cosas. El que ha agredido ha sido él durante todo este tiempo, el que ha amenazado o ha intentado golpear ha sido él. Yo soy una persona extremadamente pacífica. He tenido, por cierto, conflictos en la Cámara relacionados con el Medio Oriente y otros que son de público conocimiento, pero jamás han sido relacionados con acciones como esta. Yo creo que, como digo, hay que pedir las disculpas correspondientes, pero yo creo que el diputado Mirosevic tiene que entender de que el vaso, si uno tanto va al cántaro al agua, que al final se rompe.
Sí, eso mismo le iba a decir, porque lo que uno conoce es una denuncia del diputado Mirosevich en contra suya y después un video donde usted lo empuja. Entonces uno dice, bueno, aquí ¿quién agrede a quién? Es que o si es agresión yo mutua. no ando juntando pruebas, no soy fiscal, nunca pretendería, porque la verdad es que no creo que la Comisión de Ética tenga que estar preocupada de una agresión en conflicto entre el diputado Mirosevich y yo. Y además, por lo demás, no sabría cómo hacerlo, no tengo esa capacidad. Tendría que pedirle a alguno de mis hijos que me ayude, que seguramente rápido me resolvería para arreglar algún celular. Pero como le digo, en las escaleras del Congreso, en los pasillos, varias veces me ha empujado, en el ascensor. Perdón, diputado, que pregunta así, pero ¿de verdad se andan empujando uno a otro así en la relación entre ustedes dos? Tiene una actitud violenta, yo jamás lo he empujado. Bueno, ahí lo empujó en el video. Sí, evidentemente, jamás, no me puedo decir jamás entonces. evidentemente he respondido a sus agresiones. Aquí hay una respuesta a una agresión que, como digo, está parcializada. Pero... Perdón, ¿y usted nunca pensó hacer lo mismo que Vlado Mirosevich, de decir públicamente, sabe que aquí hay una agresión permanente, presento estos antecedentes? Sí, pensé, pero ¿sabe qué? Al final siempre tuve la segunda reflexión de que en realidad no era tan importante, que en algún momento se iba a superar y que evidentemente no eran de las preocupaciones más fundamentales que tenía que tener la Cámara de Diputados. Nosotros estamos haciendo una encuesta a propósito de este tema porque vamos a ir pasando a otros. La quiero poner ahora al aire, está en @entrevista a la red, y preguntamos si deberían ser sancionados los diputados Farcas y Mirosevich tras lo que vimos recién de esta imagen en el Congreso y tras las versiones de cada uno de lo que pasa. Sí o no son las alternativas, hay 44 votos. Hasta el momento lo vamos a dejar así, hasta que lo vamos a dejar puestas para que voten ustedes hasta que termine la entrevista. Diputado Farcas, usted decía, con el diputado Vlado Mirosevich tienen mala relación desde el principio. Esto tiene que ver con los proyectos de ley, por un lado, de software libre y después de software. Pero aclaremos algo al abierto. tiro, porque mire, nunca hubo un proyecto de ley, hubo un proyecto de acuerdo sobre software libre. Y en realidad tuvimos una diferencia. Yo sostuve... Perdón, solo para precisar, proyecto de ley es cuando viene un articulado para que se transforme en una ley, y un proyecto de acuerdo es cuando se le solicita al Ejecutivo, generalmente a la Presidenta de la República, un proyecto de ley, una norma. Y justamente hacemos proyectos de acuerdo, por ejemplo, para que la gente lo entienda, cuando en el caso, por ejemplo, las pensiones, que fue el proyecto de acuerdo que aprobamos ayer, donde varios diputados decimos igualemos el salario mínimo con la pensión mínima. Claro, no es un proyecto de ley. ¿Por qué no es un proyecto de ley? En muchos casos porque nosotros no tenemos la atribución, por ejemplo, lo que tiene que ver con impuestos, entonces obviamente le pedimos a la Presidenta o al Ministro de Hacienda a quien tiene la facultad para poder realizarlo. Yo, la verdad, y en este caso quiero ser súper franco, me he preocupado de hacer proyectos de ley. Y la verdad es que no he visto hasta ahora ninguno del diputado Mirosevich. Pero efectivamente tuvimos ahí una diferencia, él hizo acusaciones al voleo, y en esto de miente que algo queda, como decía Goebbels... ¿Por qué fueron acusaciones realmente al voleo? Porque mire, yo defendí ahí una posición que era la de ACTI, que era que efectivamente tuviéramos el tema resuelto para los creativos, para que en Chile hubiese una industria del software, hubiese una industria de los videojuegos, porque me parecía muy importante que eso lo desarrolláramos. Chile no puede seguir siendo un país monoproductor de cobre, y creo que nosotros tenemos que ir hacia otros mercados y hacia otros desarrollos. Y sin patentes, obviamente eso no podía prosperar. Por tanto, mi visión era que el software libre sí, pero con patentes efectivas para los microempresarios y para los que estaban creando este tipo de desarrollo. Ahora, y eso fue lo que mató el acta. La acusación en contra suya del mismo diputado Mirosevich fue que usted cayó en el lobby que hizo Microsoft. Bueno, incluso solamente para completar, incluso como prueba, él demostraba que en su proyecto de acuerdo, que después fue votado y se desestimó el que había presentado Vlado Mirosevich, se incluía... Que no se desestimó el de él. Bueno, que los dos, en el fondo, uno neutralizaba al otro, por ponerlo así. Habían frases textuales de lo que en una reunión con Microsoft le había comunicado la gente de Microsoft al mismo Vlado Mirosevich. Yo nunca me reuní con Microsoft, me reuní con la ACTI, con los cuales desde que fui director del CENSE mantengo una relación, porque yo promovía más que existiera la educación a distancia a través de la capacitación en su momento, y desarrollamos una serie de cosas de la tecnología a distancia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los conozco y eso fue lo que promoví. Pero en ese mismo instante le ofrecí al diputado Mirosevich lo mismo que le ofrecí hoy día, que hiciéramos un verdadero proyecto de ley de software libre. Pero la verdad es que nunca he encontrado una predisposición positiva a trabajar proyectos, a efectivamente transformar las ideas o a veces las quejas o a veces las penas en un proyecto de ley. Y eso es lo que me mueve a mí. Yo, por ejemplo, cuando me preocupa la seguridad ciudadana, me meto y trato que tengamos control preventivo de identidad, penas más altas para los delincuentes, mayores posibilidades para la autodefensa, etcétera. Cuando me preocupa el tema de los niños, de los automóviles, hago un proyecto de ley para que los niños menores de 12 años tengan que andar detrás de los autos. O sea, me preocupo de que mis ideas efectivamente se plasmen en una ley. Diputado, no hubo lobby de Microsoft, dice usted. Yo solamente me reuní con la ACTI. Y me pareció... de Microsoft, no. Es que no, claramente no. La ACTI es una organización que reúne a todas las empresas de tecnología. Y a mí me pareció que eso era importante. Ahora, haciendo una reflexión retrospectiva,
yo creo que sí tenemos que avanzar en el software libre, obviamente. O sea, ¿usted apoyaría el mismo proyecto de acuerdo de Vlado Mirosevic Sí, o una ley para el software libre? Pero me gustaría que hiciera un proyecto de ley para que efectivamente esto tenga sentido. Porque no tenemos para qué hacer un proyecto de acuerdo si nosotros somos legisladores. Y en ese caso creo que, producto de la inexperiencia... Ahora, en ese momento, esto a usted le molestó mucho. De hecho, hay un episodio que raya un poquito en la caricatura, pero que es cierto que usted entró al Wikipedia de Vlado Mirosevic y modificó algo. Es verdad, no, donde salía la acusación de él de que yo había hecho lo Usted levanta eso y coloca otra cosa. Porque creo que son mentiras. Evidentemente. Ahora es un episodio también caricaturesco. Pero no hay mucho de niñería en todo esto, en me empujaron y... ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que a veces uno cae en errores conceptuales porque yo particularmente, como le decía, porque cuando hay una campaña sistemática en contra de una persona, particularmente de un diputado, de reiterar una mentira, de ejercer efectivamente la influencia para que quede la sensación de que se instale una verdad cuando esa no es cierta, obviamente uno tiene la legítima tarea de defenderse. Pero mirado... Está claro que aquí es palabra contra palabra, pero además la fuerza de esa imagen. Claro, obvio. Yo no ando buscando imágenes, ni estoy pidiendo imágenes, ni las voy a pedir tampoco, porque la verdad es que no creo que la gente tenga que dedicarse a eso. Por lo demás, no sé si en las escaleras del Congreso habrá, no tengo idea, a lo mejor hay, pero yo nunca las he pedido y no tengo intención de eso. Por eso fui donde Mirosevic hoy día le dije en realidad que me parecía que justamente no era propio de nuestra Cámara de Diputados y sobre todo el rol que jugamos de seguir en este tipo de conflictos y que... Incluso le dije, trabajemos, propongamos algo a partir de esto, siempre a partir de un episodio negativo puede haber uno positivo. Y le dije, trabajemos un proyecto de ley de las cosas que nos interesan, de las cosas que nos... Ahora, ¿usted lo irán a pasar a la Comisión de Ética a propósito de la denuncia del diputado Mirosevic? No tengo idea. Yo había entendido después de que hablé con Mirosevic al final de la sesión de hoy día de que íbamos a dejar esto en el pasado y que nadie iba a hacer más acusaciones. Pero la verdad no sé cuál será su decisión final. La verdad es que creo que... Eso ya depende ya del diputado Mirosevic. Si lo quiere llevar a la Comisión de Ética, lo veremos en la Comisión de Ética. Yo particularmente creo que no deberíamos estar perdiendo el tiempo en estas cosas, pero si vale la pena verlo, que lo veamos. Diputado Farcas, ¿qué posición toma usted como diputado frente a lo que ha pasado con el grupo Loret? O Laureate, como usted quiere decir, que son 3 universidades grandes, son 177.000 alumnos a nivel nacional, y ellos declaran públicamente en un escrito que presentan en Estados Unidos, porque se están abriendo a las acciones, que tienen fin de lucro, que tienen fines de lucro. La ministra dijo que la ministra de Educación, que había que investigar todo esto, que esto era algo muy serio, y para investigar fue muy dura, además, para hablar de esta agrupación de universidades. Desde estas universidades le responden de forma súper dura a la ministra también, se pide en la Cámara una sesión especial, donde vaya la ministra, en fin. ¿Qué posición toma usted? Bueno, hoy día la diputada Cristina Girardi junto a otros parlamentarios estaban buscando firmas para hacer una sesión especial, yo la firmé, porque creo que evidentemente tenemos un conflicto, tenemos un porcentaje muy importante de alumnos estudiando en estas universidades, cuyo controlador dice una cosa muy distinta a la que había dicho hasta el día de ayer. Y hoy día creo que existen los instrumentos, además, por parte de la ministra del Piano, como ella misma lo ha establecido, para poder hacer una investigación en esta materia. Y claramente yo creo que en Chile todo el mundo tiene que respetar nuestra ley. Y si hay grupos que sean de cualquier país del mundo que operan en Chile, tienen que, obviamente, hacerlo bajo los parámetros y las leyes que nosotros tenemos. Y en el caso de este grupo Loret, de estas universidades y también de Centros de Formación Técnica, en fin, ¿qué debería operar la ley hoy día? Ya que bueno, los centros de formación técnica y los institutos profesionales están fuera de la ley. Porque ellos pueden tener fines de lucro, por lo tanto, están en otras condiciones. ¿Y las 3 universidades? Las 3 universidades están en un problema, porque efectivamente hay una situación que van a tener que explicar. Si es que hay fines de lucro a través de compra de, como se ha dicho, de servicios o de otras materias, no tengo el detalle, pero lo que he escuchado de servicios computacionales o servicios de tecnología, yo creo que finalmente ese sería un resquicio para tener utilidades. Si hay utilidades, claramente eso van contra la ley, tendrían que tener las sanciones que la ley impone. Y ahí entramos en una discusión, que para mí es la más importante, de ver qué hacemos con los niños y los jóvenes que están en esas universidades. Porque finalmente, si entra ahí una suerte de incerteza jurídica, habrá que buscar la manera de que no tengamos el desastre que ocurrió con la Universidad del Mar. Sí. Pero claramente lo más importante a mi juicio es que, y en esto no podemos tener ningún doble estándar, es que obviamente en Chile las leyes se respetan y eso tiene que ver para todos, desde capitán a paje. Ahora, diputado, ¿usted siente que puede tener algún tipo de conflicto de interés en este tema porque usted fue rector de una universidad privada como la UNIAC, que también fue parte de investigaciones por lucro? La verdad es que ninguno, porque nunca he sido ni dueño, ni parte, no tengo ninguna representación legal, pero sí he mantenido siempre el principio de que hay que respetar la ley. Y en ese sentido nunca he tenido ninguna duda de que hay que hacerlo exactamente como se dice.
y no tengo ningún conflicto. De hecho, inmediatamente apenas se me dijo hagamos una acción especial o lo que sea, yo he estado disponible. No me he metido mucho, para serle franco, en ese tema en la Cámara, eso es cierto, porque no estoy en la Comisión de Educación. Nosotros tenemos ahí a Rodrigo González y a Cristina Girardi, que son dos luchadores bastante férreos y fuertes en estas materias. Pero lógicamente he estado interviniendo en algunas cosas para poder darle algún aporte cuanto ello ha sido necesario. Vamos a seguir conversando con el diputado Daniel Farcas, que nos acompaña esta noche en Entrevista Verdadera. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Seguro que... Seguimos conversando con el diputado Daniel Farcas, que nos acompaña esta noche en Entrevista Verdadera. Reiteremos la encuesta nuevamente que está puesta en @entrevista_la_red. Preguntamos, ¿deberían ser sancionados los diputados Farcas y Mirosevic tras la pelea en el Congreso y estas acusaciones mutuas? ¿Sí o no? Son las alternativas. Van 136 votos. ¿Qué quiere que le diga diputado Farcas? Un 91% de los que ha votado dice sí, deberían ser sancionados. ¿Por qué será que no me extraña? Sí, la verdad es que puede ir en la sintonía de que, como la apreciación ciudadana en global a lo que pasa con el Parlamento. Así es. Bueno, si tenemos un 8% de apoyo, está casi justo con el... reflejado con la encuesta. Con la encuesta. Diputado, quería volver al tema de las universidades y el rol que además usted tuvo en la Universidad UNIAC. ¿En la UNIAC se lucró en algún momento? Nunca que yo haya sabido. Porque estuvo como fue parte de unas investigaciones largas. Ya voy a entrar a otras cosas que se investigaron de la UNIAC, pero que se investigó por lucro la UNIAC. Y que muchas de las conclusiones, de hecho, el fiscal Carlos Gajardo lo dice, que en sus investigaciones a muchas universidades, porque no solo la UNIAC, no solamente las Américas, en fin, son varias más, él dice que estuvo muy cerca de que efectivamente a él le queda la sensación que hay lucro. El problema es que está sancionado el lucro, pero no está el detalle de cómo se lucra para poder perseguirlo judicialmente. Entonces por ahí se zafa. Yo hoy día leía algunas declaraciones del fiscal Gajardo con que además tengo un nexo hoy día por otras cosas, porque efectivamente está llevando el caso de AC Inversion y nosotros con Gabriel Silver somos los querellantes en ese caso. Así que hemos tenido... De la estafa piramidal. De la estafa piramidal, que es un desastre. Bueno, pero yendo a ese tema, yo la verdad no tengo mucha idea. Ahora yo fui rector un tiempo muy corto, así que tampoco tenía mucha... Pero usted trabajó harto tiempo. Pero estuve mucho tiempo en la UNIAC, sí. Y la verdad no tengo mucha idea de cómo esto se puede tipificar. Lo que sí entiendo es que la ministra Alpiano ha hecho un esfuerzo sistemático, constante, para poder tener las herramientas y las atribuciones y también para poder efectivamente ejercer ese rol. Porque muchas veces nos quedábamos con las denuncias, pero con que nadie podía concretarlas. Un poco parecido a lo que dice el fiscal, pero desde el punto de vista administrativo lo que dice la ministra. Y yo sé que la ministra Alpiano ha hecho un esfuerzo por obviamente colocar esa línea divisoria muy tajante y yo tengo la convicción de que ella va a cumplir ese rol. Y cuando se menciona que hay muchos intereses de parte de parlamentarios en universidades privadas hoy día, de distintos partidos políticos que han sido integrantes de gobierno, han estado en los ministerios de educación y entran a ser parte de las rectorías o de la plana ejecutiva o de los directorios de distintas universidades privadas, ¿no hay incompatibilidad en eso? No, que Chile es un país bastante pequeño, entonces muchas veces ocurre, y esto tiene que ver con todos los mercados, si uno ve la misma denuncia, uno la puede ver sobre las AFP o sobre las ISAPRE o sobre... Porque Chile es un país pequeño, entonces muchas veces... Justamente lo que se discute desde la ciudadanía es que en esas... Usted justo tocó ISAPRE, AFP, universidad privada... Estoy tocando las más conflictivas. Las que uno dice, bueno, ¿por qué no se regula de mejor manera? Yo creo que tenemos que regularlo de mucho mejor manera. Lo que hemos ido haciendo, yo sé que quizás es poco, pero mañana, por ejemplo, se va a promulgar la ley que va a sancionar la colusión. Y en esa ley hay varios elementos que hemos discutido también en la Comisión de Economía que tienen que ver con el nuevo CERNAC, por ejemplo, en donde hemos establecido que el director del CERNAC no va a poder, por ejemplo, ser parte durante un plazo, 2 años, de un directorio relacionado con el retail o con las cosas que les toca poder fiscalizar. Y lo mismo pensamos hacer sistemáticamente con todas aquellas para que el fiscalizador no se convierta el día de mañana en el fiscalizado o al revés. Exacto, y que ha pasado harto. ¿Y no le incomoda que otra militante del PPD como Pilar Armanet sea hoy día la rectora de la Universidad de las Américas, una de las universidades del Grupo Loret que reconoce que lucran en Chile? Mire, la verdad es que tengo la mejor opinión de Pilar Armanet. Creo que es una gran académica, fue una extraordinaria embajadora en Francia además. Y tengo la impresión de que si el Grupo Loret ha hecho algo inadecuado y que no corresponde, que está fuera de la ley, ello en ningún caso va a estar bajo la responsabilidad de Pilar Armanet. Aunque sea la rectora de la universidad. Es que no necesariamente el rector tiene que saber todo lo que pasa y no necesariamente tiene todas las atribuciones. Yo no sé cuál es la composición ahí, qué atribuciones tiene o potestad administrativa tiene el rector, qué otras tiene la Junta Directiva. La verdad es que no conozco la Universidad de las Américas, por lo tanto no podría decirle.
pero tengo confianza en que Pilar Armanet va a poder defender su rol si es que hay algo ahí. Y por lo demás, yo hasta el día de hoy he escuchado declaraciones generales. No sé si Laureate ha dicho esto sobre tal o cual universidad en particular. Lo que pasa es que son, por decirlo menos, desafortunadas las declaraciones de su controlador, porque generan este manto de duda justo en un momento donde está una de las discusiones importantes en nuestro país y además donde se ha dicho hasta el cansancio que el lucro de la universidad no está permitido. Sí, eso evidentemente es complejo. Diputado, hoy día hay un foco particular sobre ustedes, los parlamentarios, sobre las autoridades de gobierno. Uno está mirando lo que pasa por todas estas investigaciones que hay abiertas, donde se está mezclando o donde se quedó en evidencia la relación que hay entre los negocios y la política. Usted ha estado investigado por un caso que despertó harto remesón en el sector político, que fue el de las becas Valech en la UNIAC. ¿Cuánto de ese caso, becas Valech, lo afecta a usted a propósito de uno mirar la honra o la ética de los parlamentarios? Mire, qué bueno que me hace la pregunta, porque yo creo que es muy importante. Yo entré al tema de las becas Valech por la siguiente razón. Como estaba hecha la ley 19.000, creo que era 882. No me sé el número. No me acuerdo, pero tampoco yo. Pero 19.918. Lo que hacía era que muchas personas que tenían el beneficio de las becas para poder estudiar y habían sido torturados no podían utilizarlo. Y ellos llegaron en realidad a la universidad a pedirnos en ese momento. La investigación dice que ustedes fueron a buscarlos. No, pero yo le cuento exactamente la verdad porque más me acuerdo cómo fue. Y nos decían lo siguiente: no, es que no nos fuimos, déjeme contarle la historia. Ellos se estaban muriendo sin poder usar ese beneficio. Y ellos entendían, y ahí había un problema de la doctrina de los derechos humanos, que esta no era una beca, sino que era más bien una compensación o una retribución por un daño causado. Y obviamente en ese marco fue cuando nosotros partimos y dijimos, bueno, si eso es así, preguntemos al Ministerio de Educación, llegamos a un programa que no sea conducente a título, porque estas personas si no se van a morir sin poder usar el beneficio. ¿Por qué además? Porque las personas más pobres, generalmente, eran las que no habían terminado ni siquiera la educación media y en muchos casos ni siquiera en la educación básica. Y no podían usar este beneficio porque para eso tendrían que entrar a una universidad para poder efectivamente ocupar este beneficio. Y ahí parte el problema, que en realidad yo creo que tuvo un aspecto negativo, complejo, difícil y duro para mí y para muchos, pero que tuvo también su parte, yo diría, noble, que fue buscar una solución a un problema para muchas personas que en ese momento decían, oiga, nos estamos muriendo sin poder usar un beneficio, que no es una beca, sino que es una compensación por un daño causado. Ahora, diputado, le pregunto por la manera ética de mirar las cosas, y se lo pregunto porque las becas Valech estuvieron en la justicia, investigadas por la fiscal Jimena Chong, la misma que hoy día está investigando Corpesca. Y estaba leyendo un artículo largo de CIPER donde hace hartas declaraciones y se conoce la investigación del caso de las becas Valech. Y si bien la misma fiscal reconoce que no se cometió ningún delito, porque si hubo problemas fue poca fiscalización del ministerio, pero que además la ley era muy amplia, muy extensa, sí ella ponía ciertos puntos de relevancia, que fueron los 15.000 millones de pesos que le valió a la UNIAC este tipo de beca, que al final no era conducente al título. Es que nunca fue conducente al título. Y que se cobraba una cantidad enorme de plata anual, 5 millones de pesos. Déjeme contarle, porque yo creo que es importante. Por estos cursos. Primero que nada, en esa lógica había un programa en donde la persona que era el beneficiario estudiaba, pero además se le entregaba una beca a un hijo o una hija. Sí. Por lo tanto, obviamente, no era solamente el curso, sino que también intentábamos que, obviamente, alguna persona de la familia lo utilizara. Y luego había muchas dificultades porque muchas de estas personas tenían carencias muy específicas. Ellos no querían un curso, porque esa es la verdad. Yo me recuerdo exactamente cómo partió esta conversación. Y ellos querían un programa donde básicamente se les dignificara. Y eso tuvo que ver con apoyo de psicólogos, de sociólogos y yo creo que antropólogos. Y una de las cosas que yo tengo el honor de poder decir es que yo justamente trabajé para que cambiáramos esa ley y la pudiera usar un hijo o un nieto para poder estudiar en la universidad. Ahora, diputado, usted lo plantea como una, a ver, lo voy a decir así, como una beneficencia. Pero lo que dice la fiscal Jimena Chong en la investigación es que aquí hubo un aprovechamiento de la universidad que se quedó con muchas lucas de las becas Valech. Hablan de 15.000 millones de pesos en cursos que no servían. Es que ese es el problema. ¿Servían para quién? ¿Para qué no servían? Porque nunca fue la intención de esos cursos, esos programas de tener un título universitario. Eso era imposible. Si eran personas que no habían terminado la universidad. Entonces, pongámonos en el hecho esencial que existía en ese momento. Personas que estaban diciendo, oiga, yo me voy a morir, deme un programa que a mí me dignifique, que a mí efectivamente me dé una retribución por lo que sufrí y trate de inventarme algo. El problema no fue solo la UNIAC, porque ahí hubo varias universidades que participaron. Lo que pasa es que la UNIAC es la que obtuvo más ganancias. Exactamente. Pero hubo varias universidades que lo hicieron. Y de hecho, mi primera intención cuando partió de esto era haberlo hecho con la Universidad de Chile o con la Universidad de Santiago. Por diversas razones no se pudo, pero yo siempre pensé que esto tenía que estar radicado en una universidad estatal, además
porque evidentemente había un problema de cómo entrábamos a un tema tan complejo como este. Y me acuerdo que buscamos a las mejores especialistas, a las personas más entendidas en derechos humanos, para poder también darle un trato, y tuvo muchas complejidades. Y, perdón, y obviamente yo entiendo la parte negativa, pero también veo la parte positiva, y la parte más quizás relevante para mí al final es que se logró cambiar la ley. Y muchas de estas personas que son beneficiarios hoy día tienen hijos o nietos de estudiantes. Diputado Daniel Farca, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Que le vaya bien. Vamos nosotros a un resumen de noticias.